Las sesiones 140 y 141 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 142 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente los cursos primero a cuarto básico. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Acevedo, Brito, Castillo, Delgado, Marzán, Catalina Pérez, Pizarro, Matías Ramírez, Santana y Serrano, que modifica la ley 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a fin de incorporar la educación mediática. Ordinario 1930 de la Subsecretaría de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 176 de esta comisión e informa sobre los proyectos de reconstrucción de la Escuela La Pellinada, ubicada en la comuna de Puerto Octay, y la Escuela Nuevo Porvenir de la comuna de Puyehua. Ordinario 1596 de la Subsecretaría de Educación, en virtud del cual da respuesta a oficio 699 de esta comisión, por medio del cual se solicitó informar sobre la capacidad de respuesta de los establecimientos educacionales ante emergencias médicas, particularmente respecto del uso de desfibriladores. Ordinario 1639 de la Subsecretaría de Educación, en virtud del cual da respuesta a oficio 703 de esta comisión, por medio del cual se solicitó informar sobre la situación de 90 estudiantes de la comuna de Guaylaihue que no habrían recibido la beca de integración territorial. Ordinario 1645 de la Subsecretaría de Educación, en virtud del cual da respuesta a oficio 704 de esta comisión, por medio del cual se solicitó informar sobre el retraso en la entrega de útiles escolares durante el año 2024 por parte de la JUNAER. Ordinario 1570 de la Subsecretaría de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 718 de esta comisión, en virtud del cual se solicitó un análisis jurídico y presupuestario respecto a la situación del Liceo Bicentenario A59 de la Comuna de Los Ángeles, a fin de determinar si existen causales que permitan la designación de un administrador provisional. Ordinario 1544 de la Subsecretaría de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 719 de esta comisión, en virtud del cual se le remitieron las inquietudes del Colegio de Profesores de la región del Maule en relación con la titularidad de las extensiones horarias de docentes que tienen menos de 30 horas titulares. Ordinario 1632 de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficios 732 y 733 de esta comisión, por los que se solicitó abrir una investigación y cursar las sanciones que correspondan por las denuncias que dan cuenta del millonario sueldo que la Universidad San Sebastián pagaría a la exministra de Educación, señora Marcela Cubillos, por labores docentes que no habría ejercido, e informar sobre los estados financieros y flujos financieros de la Universidad San Sebastián. Ordinario 1592 de la Subsecretaría de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 737 de esta comisión, en virtud del cual solicita que se informe sobre si el contrato de arriendo del establecimiento educacional Colegio Coya de la comuna de Machalí a la Corporación Educacional Coya se ajusta a derecho. Ordinario 1539 de la Subsecretaría de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 744 de esta comisión, en virtud del cual se solicitó fiscalizar e informar sobre la situación que aqueja al señor Ángel Mardones en su proceso de egreso. Ordinario 1618 de la Subsecretaría de Educación, en virtud del cual da respuesta a oficio 757 de esta comisión, por medio del cual se solicitó informar acerca de la ejecución de los programas de servicios médicos desde el año 2022 a la fecha que desarrolla la JUNAEB, específicamente sobre la entrega de lentes ópticos. Ordinario 1576 de la Subsecretaría de Educación, que da respuesta a oficio 768, por medio del cual se solicitó tener en consideración para la actual discusión presupuestaria la situación financiera de los servicios locales de educación pública, en particular del SLEP Andalien Costa. Ordinario 1529 de la Subsecretaría de Educación, por medio del cual da respuesta a oficio 771 de esta comisión, por medio del cual se solicita remitir antecedentes relativos al proceso administrativo sancionatorio ordenado a instruir a la Universidad Mayor. Ordinario 1599 de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 776 de esta comisión, por el que se solicitó al Superintendente de Educación informar sobre los criterios jurídicos adoptados respecto a la aplicación de la Ley 21.094 y los decretos con fuerza de ley que establecen los estatutos de las universidades estatales, específicamente en relación con la situación jurídico-laboral de los contralores universitarios en ejercicio. Oficio ordinario 1309 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por lo que en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Sector Público año 2024, informa respecto de la glosa 09, capítulo 11, estado de avance de los proyectos de inversión y mejoramiento de jardines.
Correo electrónico del señor Juan Cristóbal Salcedo, docente, quien solicita audiencia con la comisión a fin de exponer su situación con los resultados de la evaluación docente que se le exigió realizar el año 2022. Correo electrónico al secretario del Colegio de Profesores de Antofagasta, por medio del cual solicita que se considere la eliminación de la obligación de recuperar las clases suspendidas por el Día del Profesor, dado que la obligación de recuperar clases resta valor al gesto y refleja una falta de gratitud hacia la labor docente. Correo electrónico de la Fundación Doctora Avicena, por medio del cual solicitan interceder en favor de médicos residentes de tercer año de anestesiología de la Universidad de Chile, quienes han sufrido acoso, maltrato y discriminación por parte de docentes y directivos debido a su condición de neurodivergencia. Hacen presente que se llevó a cabo una mediación a través de la Superintendencia de Educación Superior, en la cual la universidad se comprometió a resolver la situación. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento al acordado y los médicos nuevamente han enfrentado tratos intimidatorios y discriminatorios por parte del subdirector del programa de especialistas. Correo electrónico de la señora Constanza Lara, investigadora legislativa de Acción Educar, por medio del cual se llegará a la comisión apreciaciones y observaciones del Centro de Estudios que han surgido luego de la realización de la jornada temática realizada el día 16 de noviembre. Correo electrónico del diputado Francisco Undurraga, por medio del cual solicita invitar para exponer sobre el proyecto de ley originado un mensaje que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa al señor Santiago Montiel, quien es economista de la Universidad Católica, magíster en Economía Aplicada, convención en Políticas Públicas e investigador del Centro de Estudios Horizontal. Nueva carta del señor Alan Castro, en el cual señala que es una persona con autismo de 23 años que perdió el beneficio de la gratuidad en un momento de profunda vulnerabilidad. Estima que su caso no puede ser abandonado sin una oportunidad de justicia. Pese a que cuenta con la credencial del Registro Nacional de Discapacidad y todos los antecedentes médicos que acreditan su situación, la normativa actual no le permite recuperar este derecho fundamental para acceder a la educación superior. Correo electrónico de la Fundación Doctora Avicena, por medio del cual solicitan interceder en favor de un estudiante de medicina de la Universidad de San Sebastián con diagnóstico TEA, quien enfrenta una serie de complicaciones académicas debido a diversas irregularidades como la reprobación arbitraria de asignaturas, acusaciones infundadas de acoso, entre otras. Solicitan a la comisión interceder ante la Casa de Estudios a fin de que el estudiante pueda retomar sus estudios, recibir un trato digno y que se hagan ajustes razonables considerando su condición TEA, entre otras medidas. A su vez, solicitan la creación de una comisión especial investigadora sobre este caso y que se despache en oficio a diversas instituciones. Correo electrónico del señor David Bustamante, por medio del cual solicita que se incorpore a los hijos de los docentes fallecidos como beneficiarios en el proyecto de ley que otorga un aporte único a los profesionales de la educación que indica. Correo electrónico de la señora Stephanie Nielsen, educadora y sostenedora de establecimientos privados, quien expresa su preocupación por los rechazos que enfrentan muchos jardines infantiles al solicitar la autorización de funcionamiento y reconocimiento oficial por motivos de infraestructura. Señala que muchos de estos establecimientos operan en casas arrendadas que han sido adaptadas para las necesidades de los niños. Sin embargo, las nuevas exigencias de infraestructura requieren construcciones desde enero, lo cual resulta financieramente inviable. Correo electrónico del profesor unidocente de la escuela G47 del El Guayacán de Cabildo, señor Patricio Vilches, que señala que ha ganado el Global Teacher Prize Chile gracias a sus buenas prácticas pedagógicas en el aula y el impacto en su comunidad educativa. Solicita una breve participación dentro de una próxima sesión para referirse a la realidad y urgencia de poder contar con una subvención basal que les ayude a seguir construyendo una educación de calidad en las localidades rurales. Comunicación del vocero y la secretaria de la Coordinadora Metropolitana de Jubilados, señor Mario Priore y señora Ana María Galleguillo, a través de la cual exponen que el presidente Gabriel Boric se comprometió a pagar la deuda histórica real, que es de 116 millones en promedio, mediante acuerdo entre el Colegio de Profesores, el Ministerio y el Estado de Chile. Subrayan que el proyecto enviado al Congreso transgrede lo que postula la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas mayores. Sostienen que los afectados votaron por necesidad, coacción y vulnerabilidad. Agregan que la solución queda en manos de los parlamentarios. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, sobre esta extensa cuenta. ¿No? Entiendo que no. Entonces, puntos varios. Ofrezco la palabra. Diputado Camaño tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, quiero aprovechar este espacio de la Comisión de Educación para comenzar saludando los puntajes nacionales y máximos puntajes de mi región de Ñuble en especial. Voy a hacer el punto de nombrar a uno por uno. José Tomás Mardones, Juan José Contreras, Catalina Sepúlveda, Alejandro González, María Cecilia Figueroa, Benjamín Miranda, Clemente Valdés, Tomás Lillo, Daniela Pino, Antonella Paz Vera, Benjamín Muñoz, José Tomás Mardones, Juan José Contreras, Catalina Sepúlveda, Alejandro González, María Cecilia Figueroa, Benjamín Miranda, Clemente Valdés, Tomás Lillo, Daniela Pino, Antonella
Vera Benjamín Muñoz. Quiero reconocer, Presidenta, su trabajo, sí, efectivamente, son de mi distrito. Quiero reconocer su trabajo y la dedicación y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, difícil etapa que comienza, la etapa universitaria. Como también quiero saludar a los distintos establecimientos educacionales, con especial mención, reconocer al Liceo Polivalente de San Nicolás, un liceo público, Presidenta, que como siempre se destaca entre los colegios con más puntajes nacionales en Chile, con cerca de 6 puntajes máximos nacionales, un ejemplo que aún se puede confiar en la educación pública de calidad, y qué mejor en un liceo que en este caso ha demostrado su tremenda trayectoria, su tremendo compromiso, y destacar que además es un liceo de comuna rural. Así que quiero dejar de manifiesto esto en la comisión y ver la posibilidad de enviar una carta también de saludo por parte de la comisión a cada uno de los estudiantes. Por otro punto, Presidenta, me gustaría que como comisión oficiemos a Junaev por la beca de alimentación durante el verano para que los estudiantes en práctica cuenten con ella, dado que el año pasado se anunció desde Junaev y el Ministerio que la beca se extendría durante los meses de verano para quienes hacían práctica. Y hoy los estudiantes nos comunican que Junaev les informa que durante este año 2025 no existe financiamiento para la beca en verano, por lo que queremos oficiar a Junaev para recibir una respuesta oficial sobre este tema y saber por qué este anuncio tan importante durante el 2024 queda sin efecto inmediatamente en este nuevo año que comenzamos, Presidenta. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. Por supuesto, nos sumamos, yo creo que todas y todos, a sus palabras de felicitaciones a quienes rindieron la PAES. Espero que se abran muchas oportunidades para todos esos estudiantes. ¿Habría acuerdo con el oficio solicitado por el diputado Camaño? Acordado entonces. Diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Bueno, me sumo a las felicitaciones de lo expuesto por el diputado Camaño. También aprovecho de saludar y desearle feliz año a quienes no había tenido posibilidad de saludar. Y sobre lo que significaron los resultados este año de la prueba PAES, sería posible, Presidenta, si en otro momento, por supuesto, desde el Ministerio de Educación, el subsecretario que está además aquí presente, pudieran hacernos una exposición más detallada del comportamiento de los puntajes, ya sea por dependencia, por resultados. En el fondo creo que es importante tener esa visión porque me parece que es importante que esta comisión tenga los insumos necesarios para ir analizando cómo se ha ido desarrollando esta prueba y ojalá, y yo sé que no son comparables unas con otras, pero algunos elementos de comparación que pudiéramos establecer quizá con las otras pruebas de admisión que han existido en nuestro país. Y también es importante ver el tema de las brechas, que me parece que es un tema que en nuestro país se ha ido manteniendo, y ver, digamos, líneas que nos permitan dilucidar aquellos elementos estructurales que no permiten hasta ahora hacer un acortamiento de esas brechas, también por género, por ejemplo, por dependencia, y otras que puedan significar elementos importantes como condición socioeconómica, en fin. Eso es, Presidenta, así es que sería muy útil, creo yo, pensando en el desarrollo de políticas públicas en el futuro. Muchas gracias, la noto, diputada Molina. Muchas gracias, diputada Plasencia. ¿Habría acuerdo con la solicitud de la diputada? Pero es sobre el punto, es que usted tiene la palabra. Sobre el punto. Diputado Badilla, sobre el punto. ¿También es sobre el punto? Ah, es que entonces... entonces sigamos el orden de la lista. ¿Pero habría acuerdo con la solicitud de la diputada Plasencia? Por supuesto que después la pueden complementar. Ya, acordada. Diputado Santana. Luego le toca al diputado Badilla. Gracias, Presidenta. Yo voy a empezar con una, no noticia mala, pero con una más bien crítica respecto al... Seguramente muchos de los colegas han escuchado en sus distritos, principalmente por parte de algunos asistentes de la educación, que no se les ha entregado finalmente el reajuste, el reclamo por la transferencia de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda establecido en la ley que nosotros aprobamos en el mes de diciembre.
Y a mí me parece, yo sé que esto no es una responsabilidad del Ministerio de Educación, sino más bien del Ministerio de Hacienda, que es bien impresentable que a trabajadores y trabajadoras del mundo de la educación tengan que, a diferencia de otros actores del mundo de la educación, tengan que esperar tiempo para que este reajuste se pueda concretar. Sobre todo pensando que esto se aprobó en el mes de diciembre, cuando hay fiestas que todos seguramente celebramos junto a nuestras familias, que exista este nivel de desigualdad en orden a que a algunos trabajadores finalmente se les termine discriminando. Y son particularmente asistentes de la educación. Yo hablo por la Federación de Trabajadores de Asistentes de la Educación de la provincia del Huasco, quienes se contactaron con nosotros precisamente para manifestar nuestra molestia. Y yo, Presidenta, a modo de sugerencia, y para el resto de la comisión también, pensaría también incluso en la presentación de alguna normativa que obligue a que este pago se haga efectivo en los tiempos que corresponde. Yo creo que puede ser una buena discusión, un buen debate de la comisión para efectos de evitar de que esto se produzca nuevamente el próximo año, sobre todo en fecha en donde a todos seguramente les gusta compartir con la familia y eso trae consigo los gastos que todos conocemos. Eso como una primera cosa. Y en segundo lugar quisiera, al igual que lo hicieron mis colegas, destacar los resultados sobre todo de la prueba PAES de estudiantes de educación pública. En el caso de la región de Atacama, bien se sabe todos los problemas que hubo en los últimos años y aún así se obtuvieron 7 puntajes nacionales. 7 puntajes nacionales. Y yo quiero destacar 2 de la comuna de Vallenar, que es mi comuna. Quiero destacar a Diego Tapia del Liceo Bicentenario de Vallenar, pero quiero destacar principalmente a Vicente Araya, que es parte del Liceo Pedro Troncoso Machuca, que obtuvo 1000 puntos en la prueba de matemáticas. Que además quiero decirles que es jugador de Ferroviario, en la misma institución de fútbol amateur a la cual yo pertenezco. Así que quiero reconocerlo a través de los micrófonos de esta comisión, el esfuerzo, la perseverancia de estudiantes, sobre todo de la educación pública, que con todas las dificultades que nosotros conocemos en materia de infraestructura, en materia de paralización de las actividades educativas, han podido lograr los puntajes que se han hecho públicos hace pocos días atrás. Y quisiera, en tercer lugar, a propósito de esto, Presidenta, y en complemento con lo que ha dicho el diputado Camaño y la diputada Plasencia por su intermedio, quizá barajar la posibilidad de invitar a algunos puntajes nacionales a la Comisión de Educación, porque me parece interesante esto que plantea la diputada Plasencia, en orden a que a lo mejor va a ser un buen ejercicio escuchar de boca de los propios estudiantes cuáles son finalmente las cosas, las características que llevaron a que ellos obtuvieran un buen puntaje en la prueba que rindieron. Y también al mismo tiempo saber cuáles son como los requerimientos, cuáles son las necesidades que en el mundo de la educación ellos como estudiantes pueden percibir y que nosotros también como espacio deliberativo de educación pudiésemos tomar también para futuras normativas. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Santana. ¿Habría acuerdo entonces para sumar a la sesión que planteaba la diputada Plasencia que invitemos algunos puntajes que ahí nos puede sugerir el diputado Santana y también los otros diputados? ¿Habría acuerdo? Entonces, perfecto. Uno por diputado puede ser una medida bastante salomónica. Diputado Boadilla. ¿Sabe, Presidenta? A mí me llama la atención que dentro de las evaluaciones, por cierto que nos tenemos que alegrar con los resultados que tienen algunos alumnos sobresalientes a nivel nacional. Pero si vamos y se hace un análisis un poco más detallado, vemos que los resultados, particularmente para los colegios públicos, es pésimo. Y yo encuentro muy lamentable en esto, Presidenta, que de parte de las autoridades del Ministerio de Educación no exista una autocrítica y un reconocimiento del tremendo daño que se le ha hecho a la educación pública. Porque hay publicaciones en algunos medios que dan cuenta de que solo dos establecimientos educacionales de 300 clasificados a lo largo del país, hay 2 solo que son colegios públicos. Y prácticamente los colegios emblemáticos que nos enorgullecían en el pasado desaparecieron. El Instituto Nacional, entre otros, no están dentro de los mejores ranqueados a nivel de colegios públicos. Y yo creo que, Presidenta, o sea, bueno, en el pasado se decía que el mercurio mentía. Yo creo que, no sé si sigue mintiendo, pero por favor,
Por favor, sí, yo he escuchado tranquilamente y he dado mi consentimiento para los oficios que se han pedido. Y yo encuentro lamentable que no se haga lo mismo cuando yo estoy planteando un tema que creo que es de fondo. Y el tema de fondo dice relación con los pésimos resultados que hemos tenido, particularmente con los sistemas locales de educación, que están dentro de los peores ranqueados a nivel nacional. Y de estas cosas, lamentablemente, no escuchamos hablar a las autoridades del ministerio. Entonces, a mí me gustaría, Presidenta, que si va a venir el ministro a hacer una exposición sobre los resultados, que sea realmente una exposición con una autocrítica. ¿Qué es lo que se está haciendo mal ya en el ámbito de los colegios públicos y qué es lo que se podría estar haciendo bien para mantenerlo? Pero de lo contrario vamos a seguir profundizando la crisis y el día de mañana vamos a tener resultados iguales o peores que los que están mostrando hoy día las estadísticas. Por lo tanto, yo hago esa observación. Si vamos a invitar al ministro que venga a exponer, que no nos venga a dar resultados alegres nada más, sino que nos hable de lo mal que se está haciendo y cómo lo vamos a corregir. Porque de lo contrario, reitero, vamos a seguir profundizando la crisis ya en los colegios públicos de nuestro país. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Por cierto, lo tomaremos en cuenta. Tiene la palabra luego la diputada Molina, pero yo he pedido la palabra para referirme respecto al punto de lo que señalaba el diputado Badilla, porque si bien yo creo que es importante hacernos cargo de la realidad que vive la educación pública, que no es una realidad fácil, es una realidad compleja, que sin duda son años de abandono de la educación pública, eso yo lo comparto, hay que invertir más, hay que fortalecerla, hay que profundizar el desarrollo de aprendizajes, pero creo que no podemos utilizar datos no efectivos o datos falsos para sustentar nuestras opiniones. Y esto lo digo con mucha responsabilidad, diputado Badilla, porque no es efectivo que los servicios locales sean los peor ranqueados y tampoco es efectivo que hoy día hayan menos puntajes que provienen de la educación pública que ingresan a la universidad, que los establecimientos públicos no estén dentro de los primeros 100 mejores. Es una cosa, pero eso no significa que con los cambios que ha vivido la educación chilena, más jóvenes provenientes de la educación pública, provenientes de familias de esfuerzo, de los hogares más humildes de nuestro país, no estén entrando a la universidad. Muy por el contrario, con los cambios que han habido en la educación, en la educación pública, también con lo que implica la PAES, hay más estudiantes que están ingresando a la educación pública, o sea, a la educación superior, como primeros profesionales de su familia, que es algo muy importante, que es una herencia que sabemos que es muy importante dejarle a los hijos e hijas por parte de su familia. Entonces creo que también tenemos que apegarnos a la realidad para establecer juicios. Por cierto, tenemos mucho que evaluar, por cierto, tenemos mucho que mejorar, pero no es efectivo ni que los servicios locales sean los peores ranqueados, porque de hecho en los resultados SIMSE les fue mejor que a los municipales, y tampoco es efectivo que hoy día signifique que menos estudiantes que están en la educación pública tienen oportunidades. Eso no es efectivo. Entonces creo que también depende mucho, diputado Badilla, un segundo. Entonces creo que esto depende mucho de cómo analizamos los datos, pero poniendo los datos sobre la mesa, no es efectivo que hoy día los jóvenes de la educación pública tienen menos oportunidades. Eso es algo que yo me atrevo a afirmar con la información que nos ha dado el Ministerio de Educación, que nos han dado distintos centros de estudio que se dedican a este tema. Eso es todo lo que quería señalar. Diputado Badilla, quería... Si me permite lo siguiente, y le pido que por favor me den facilidades. La publicación a la que yo hago referencia es la siguiente, Presidenta. De la educación particular pagada, el promedio de matemática y educación, 742 puntos. Promedio. Particular subvencionado, 597. Educación municipal, 562. Servicios locales de educación, 546. Estoy hablando del promedio. Yo a lo que estoy invitando, Presidenta, es a que nos hagamos cargo de esta realidad que estamos constatando, porque cuando el diagnóstico es malo o errado, las soluciones también son erradas o son malas. Yo creo, y es por eso que yo hago el punto de que aquí debemos tener una exposición con una autocrítica por parte del Ministerio y ver cómo lo vamos a corregir. Porque creo que es importante partir de una base cierta. Si ignoramos estas cifras, ignoramos estos resultados, por cierto que las medidas que se apliquen en el corto o mediano plazo también van a ser erradas. Ese es mi punto. Muchas gracias. Sí, se entiende completamente el punto, diputado Badilla. No queremos alargar el diálogo, pero efectivamente los promedios esconden muchas cosas, al igual que los rankings.
Entonces tenemos que mirar los datos con mucho mayor detenimiento para poder mirar la trayectoria de cada estudiante y la trayectoria que ofrece también la educación pública. Pero yo estoy muy de acuerdo con todo lo que aquí yo creo que compartimos todos, de que tenemos que hacernos cargo de fortalecer la educación pública. Eso es un objetivo que todas y todos compartimos, independiente de que podamos tener distintos diagnósticos. Diputada Molina tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primero que nada, igual como lo han hecho mis colegas, voy a saludar, no traje la lista a muchos alumnos y alumnas de mi distrito, donde está el Liceo Augusto de Almar, que es el que sacó los más altos puntajes de colegios públicos en Chile, porque conozco, visito y he seguido la trayectoria de ese liceo. En lo personal, yo nunca he sido muy partidaria de los liceos bicentenarios ni de aquellos colegios que sean elitistas y que solamente tengan muy buenos alumnos, porque creo que la vida no es así. Pero soy absolutamente partidaria de las políticas de inclusión en educación superior de jóvenes que por venir de colegios vulnerables, de familias vulnerables, prácticamente no van a tener nunca acceso a la educación superior. Y se ha visto políticas públicas como los propedéuticos que instalaron muchas universidades y que partió en la universidad donde yo trabajaba, en la USACH, lograron que jóvenes con buen promedio, sí, los del 10 de buen promedio en el colegio, hicieran un propedéutico de fin de semana en la USACH por un semestre, y eso les daba derecho a entrar con el puntaje que se sacaran al bachillerato. Y eso está estudiado. Hay estudios y publicaciones y libros publicados como esos niños, que nadie daba un peso por ellos, en el primer año requerían apoyo, porque no les había pasado toda la materia, etcétera. Pero en el segundo año y al tercer año ya igualaban todas en sus notas lo que habían entrado con puntaje. A mí me preocupa, subsecretaria, cuál es la evaluación del PASE, que es la política pública, ¿no es cierto?, que vino de inclusión en educación superior y que nace un poco con la historia y la experiencia de los propedéuticos, que muchas universidades de Chile lo tienen hoy día. Eso es una de las cosas que, si se va a presentar, también me gustaría que se hiciera el correlato con el PASE, porque teóricamente el PASE tendría que tener un efecto, y no todos los colegios tienen PASE. Entonces es bueno, eso podría servir casi de un estudio experimental en términos de grupos intervenidos y grupos no intervenidos. A mí la verdad sí me preocupa, porque tampoco podemos comparar, porque si bien los colegios pagados son los que tienen mejor puntaje, eso siempre casi ha sido así, pero eso tiene que ver con el colegio, pero también tiene que ver con los niños, porque los niños de los colegios pagados y la familia de los colegios pagados en general tienen más fortalezas en términos de posibilidades del niño de lograr su óptimo potencial de desarrollo, y eso parte en la primera infancia. Entonces, eso le quería pedir al Ministerio de Salud, entonces poder tener una visión comparativa, para poder ver si de verdad las políticas públicas están funcionando o no están funcionando en base a su impacto, porque aquí hay que medirlo en esto. Así que, bueno, pero igual yo quiero felicitar a todos los niños, niñas y adolescentes, o sea, los adolescentes en realidad, que dieron en este país la prueba. Creo que es un momento muy, muy crítico de la vida de las personas, y bueno, y decirles que si no les fue tan bien, se preparen y lo den a mediados de año y van a mejorar. Muchas gracias, diputada Molina. Diputado Rey, finalmente. Gracias, presidenta, subsecretario. Buenas, subsecretario, ¿cómo está? A ver, mire, yo viendo los rankings, vi 2015, 2018, 2021, ahora, en este momento que estábamos conversando, y efectivamente, si uno mira hacia atrás, en los últimos 10 años, se da cuenta que empiezan a salir algunos colegios del ranking, de Puente Alto, de otras comunas, de Santiago, y uno se da cuenta que en los últimos años solamente quedan prácticamente 2 establecimientos educacionales públicos que se han mantenido dentro de los mejores, que es uno de Ñuñoa y el otro de Temuco. Hacia atrás estaban los emblemáticos, ya desaparecieron. Y lo que uno puede observar, eso como primera cosa. Segundo, lo que uno puede observar hoy día es que efectivamente la brecha
que existe entre los particulares subvencionados y municipales, públicos, se mantiene o se distancia incluso un poco más. La diferencia, lo que aumentan los colegios particulares en una de las evaluaciones que dieron es mayor. Incluso estando alto es mayor que las de los municipales y por lo tanto debiera haber una preocupación, debiera haber una preocupación, pero esto se da ya hace bastante tiempo y por lo tanto yo creo, y si uno mira las evaluaciones y coloca a Chile dentro de las economías que tienen mejor per cápita y los mide, por ejemplo, como nos medimos con la OECD, Chile está por debajo, lejos. Y yo no quiero atribuir esto a este gobierno, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Chile hace bastante tiempo los resultados no son los adecuados, no son los mejores. Bueno, los colegios, sabemos que los colegios emblemáticos, los bicentenarios, salieron de los primeros lugares de ranking debido al sistema de admisión. Eso está más que comprobado y eso es así. Pero en el promedio seguimos estando mal. Y por lo tanto el sistema de admisión no mejoró los resultados y por el contrario, de algunos establecimientos que eran la lumbrera, el faro, donde los jóvenes que no podían ir a un colegio particular, que veían estos colegios como el único medio para poder tener esta movilidad social, ya esa ilusión se ha ido acabando, porque ya salieron de los rankings, están descendiendo cada año más y por lo tanto esa oportunidad y esa posibilidad que tienen estos jóvenes se va diluyendo con el tiempo y eso también es una realidad. Y por lo tanto, si uno ve estos resultados de los últimos años, de la última década, si uno ve cómo nos comparamos con los países desarrollados, la OECD, no estamos bien, y no estamos bien no solamente ahora, sino no estamos bien hace bastante tiempo. Y yo lo que echo de menos es que si sabemos que esto es así, si todos concordamos que la situación no está bien, bueno, ¿qué hacemos para eso? O sea, ¿dónde dejamos la ideología política que puede tener cada uno de nosotros de lado, el gobierno, nosotros, y nos ponemos a trabajar realmente en lo que importa? Yo eso echo de menos, no solamente ahora, estoy hablando desde hace bastante tiempo atrás, varios gobiernos atrás, y creo que de una vez por todas tenemos que dar ese salto que han dado algunos países como Estonia, donde hace 20 años probablemente estaban en los mismos niveles de Chile, y hoy día es uno de los países que está liderando los resultados académicos de las pruebas estandarizadas, como la PISA, porque efectivamente quisieron hacer las cosas bien, hubo un gran acuerdo de país, y es lo que yo echo de menos acá en Chile, ponernos de acuerdo justamente para mejorar la educación de quienes más hoy día necesitan de nosotros. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Creo que es muy importante algo que usted señala, de que este es un problema que trasciende la responsabilidad de un gobierno u otro, para que cuando lo analicemos también seamos capaces de salir de la disputa más inmediata política que tenemos y seamos capaces de ver el problema en su totalidad. Así que me parece muy importante eso que usted señala. Por cierto, este debate da para mucho rato, da para un análisis profundo de datos, pero creo que ya lo hemos agotado por esta sesión. Tenemos que entrar en la orden del día, ya llevamos 40 minutos en esto, así que vamos a convocar a la sesión pertinente para tener esta discusión con el Ministerio de Educación, con las y los estudiantes, como señalaba el diputado Santana, y por cierto vamos a tomar en cuenta todo lo que han señalado las y los diputados. Así que ahora, entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. En primer lugar, proceder a la votación en general del proyecto de ley originado moción de los senadores Quintana, Proboste, Chaguán, Latorre y Osandón, con el que tiene objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente los cursos de primero a cuarto básico. Este se encuentra en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para ello hemos invitado a la subsecretaria de Educación Alejandra Ratti, a quien le damos la bienvenida, y por cierto también tendremos para el segundo punto al subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana. Diputado Badilla. Sí, dentro de la exposición de la subsecretaria, ella pudiera contestar la siguiente pregunta. Hoy existe la posibilidad
de tener evaluaciones diferenciadas que no sean con notas. con notas, sino que por concepto, y si esa posibilidad existe, no estoy diciendo que me dé un número exacto, ¿cuántos colegios podrían existir que están utilizando hoy este sistema a lo largo del país? Muchas gracias, Nada más, diputado Badilla. Sí, me parece de todas maneras que el Ejecutivo, la misma subsecretaria ya expuso respecto a este proyecto, entonces yo creo que le podemos dar la palabra para que responda a la pregunta y luego proceder a la votación si es que no hubieran más preguntas o más dudas. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludarla a usted, diputados, diputadas. Esta es la primera sesión que estoy este año, así que aprovecho de decirles a todos que tengamos un buen año 2025, que tengamos un año, como se planteaba aquí, ¿no?, con la educación de los niños, niñas, jóvenes al centro. Solo un solo comentario quiero plantear respecto a la discusión anterior, algo muy breve, acogiendo que en el fondo, como señalaba la presidenta, vamos a ver esto más en profundidad, ¿no? Solamente la distinción de que hay distintos tipos de evaluaciones estandarizadas, como de la que conocimos los resultados estos días, que es la PAES, ¿no? La PAES no es una prueba que esté diseñada para monitorear y analizar la calidad de los sistemas educacionales. La PAES es una prueba que tiene otro propósito, que es el propósito de, bueno, como el nombre lo dice, prueba de acceso a la educación superior, ¿no? Por lo tanto, lo que busca es efectivamente poder hacer las distinciones para el acceso a la educación superior. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se sacan respecto a interpretarla como datos que dan cuenta de la calidad del sistema educacional, ¿ya? Solamente esa precaución, porque se tiende a confundir y son evaluaciones distintas. Respecto a, bueno, y tiene mucho que ver con algo que plantea ya por su intermedio, presidenta, no tengo certeza, creo que fue el diputado Rey, la necesidad de poner la atención en una gran mirada como de acuerdo país, poniendo los aprendizajes al centro, ¿no? Un gran como acuerdo, que es algo que nosotros hemos impulsado mucho a la luz de lo que ha sido la política de reactivación educativa. Entender que la reactivación no es algo que tenga como algunas personas que están a favor, otros que están en contra. Yo creo que estamos todos a favor de que se reactive el sistema educacional, que los niños y las niñas vayan a la escuela, que tengan una buena experiencia educativa, que puedan aprender, que puedan potenciar sus aprendizajes. En ese marco, nosotros estamos impulsando muy fuertemente para este año 2025 una agenda fuertemente orientada a un compromiso transversal por el aprendizaje en un sentido integral, ¿no? Bueno, y en ese marco creo que este proyecto de ley es un proyecto que va muy en esa línea. Efectivamente, Chile tiene en realidad, en Chile fue publicado el 31 de diciembre del año 2018, pero fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación en febrero del 2018, un nuevo decreto de evaluación, calificación y promoción escolar, el llamado decreto 67, que hace muchas de las distinciones que están como de alguna manera a la base implícitas en este proyecto de ley. Y a propósito, por su intermedio, presidenta, de lo que preguntaba el senador, o sea, el diputado Bobadilla, efectivamente este nuevo decreto, que ya no es tan nuevo en rigor, ¿no?, pero este decreto permite esas distinciones y permite efectivamente que los establecimientos puedan usar durante todo el año, incluso si quieren otra nomenclatura, otra forma de describir el aprendizaje, y tienen lo que sí, tener una nota al final del periodo, ¿ya? Ahora, ese decreto es previo a este proyecto de ley y solamente hace, y de alguna manera permite que exista diversidad en cómo se aborda. Lo que aporta este proyecto de ley es que esto se vuelve una definición para todo el primer ciclo básico, para todos los establecimientos. Y creo que el gran punto estratégico que permite un proyecto de ley como este es que permite que el foco del proceso educativo y el foco de la experiencia formativa
sea en poder ir monitoreando cómo progresa el aprendizaje y en entregar, como el proyecto lo dice, una retroalimentación permanente a los estudiantes, a los padres, madres y apoderados. La retroalimentación, y a la luz de también de esto que se plantea al principio, de la necesidad de poner los aprendizajes y un acuerdo respecto al aprendizaje al centro, la retroalimentación de hecho es de las estrategias que la evidencia muestra que tienen mayor impacto en la mejora del aprendizaje. Y esto es a nivel como comparado. Esto no es investigación solo en Chile, sino que es investigación comparada. Por lo tanto, nos parece que un proyecto como este podría permitir avanzar en esa línea de modo muy estratégico, de modo muy importante. No tengo el número que nos pide por su intermedio el presidente del Senado, el diputado Badilla, de nuevo, perdón, pero podemos pedirlo y conseguirlo. Dado que estamos a principio de año, dice usted. No, el diputado ella, no tenemos el dato. Sí conocemos experiencias. Bueno, y yo les puedo comentar, esto porque a mí me tocó estar en el Ministerio de Educación, en la unidad de currículum de evaluación que trabajó este decreto 67 en el periodo de la presidenta Bachelet II. Nosotros ahí hicimos un estudio para analizar tipo de usos de la evaluación y de la calificación que se estaban dando en el país. Y efectivamente hay experiencias muy ricas, muy positivas que se están dando. Ahora, esto fue hace, imagínense, casi 8 años, ¿no? Pero podemos pedir un actualizado que nos diga más o menos el porcentaje de establecimiento en que se está usando una forma distinta. Eso, Presidenta. Nosotros creemos que es un proyecto que permite avanzar en una dirección en que pone al centro la reflexión pedagógica y la reflexión más educativa. Este es un proyecto bastante sustantivo en términos más pedagógicos. No estamos hablando aquí de la estructura, ni tampoco de la nota como solamente el concepto. Estamos hablando de la experiencia pedagógica de los niños y niñas, sobre todo en el primer ciclo básico, que es muy importante. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Rey, ¿tiene la palabra? Sí, gracias, Presidenta. Bueno, ya anteriormente me había manifestado al respecto de este proyecto. Yo creo que es un proyecto innecesario. De hecho, el decreto 67 tiene y abarca todo lo que ha dicho la subsecretaria. O sea, no hay cosa de lo que ha dicho que no esté suscrito en el decreto 67. Si fuera así, me gustaría saber específicamente, tal cosa no está. Todo lo que es formativo está dentro de este proyecto. Las formas de evaluar están dentro de este proyecto. Está el tipo de evaluación que se puede hacer, está el tipo de calificación que se puede hacer, a los cursos en los cuales se puede hacer. Y por lo tanto, Presidenta, yo creo que este proyecto es redundante respecto de lo que ya existe. Y si ese va a ser el marco con los cuales esta comisión va a querer avanzar, bueno, es cosa de empezar a ver qué otra cosa hay para modificar algunas palabras, conceptos, y ya tenemos una nueva iniciativa. Yo aquí tengo el decreto 67 y la verdad que todo lo que ha señalado y todo lo que sale en el proyecto está establecido en este decreto 67 y por lo tanto yo creo que es innecesario. Gracias, Presidenta. Solo un segundo. Muchas gracias, diputado Rey. Subsecretaria. Explicitar un poco en relación a lo que plantea el diputado Rey. Efectivamente, en el decreto 67, todo lo que se plantea es posible de ser hecho. ¿Ya? O sea, existe la posibilidad. Queda abierta la posibilidad. Sin embargo, un establecimiento podría decir, no lo voy a hacer y voy a hacer completamente distinto, y eso también cabe. La diferencia con este proyecto de ley es que este proyecto de ley da el lineamiento de que para todos los establecimientos en el primer ciclo básico se va a avanzar en este uso de criterios cualitativos. Por lo tanto, ya no es que se pueda, que efectivamente en el decreto 67 se puede, pero no queda explícito que es cómo debe ser en el primer ciclo básico. Entonces se pasa de tener la posibilidad a que este sea un lineamiento respecto a cómo va a ser la evaluación en el primer ciclo básico. Pero obligatorio en un término de que se va a propender a la utilización de criterios. No dice cuáles criterios, ni dice cómo se van a utilizar, sino que en el fondo efectivamente señala que tienen que utilizarse criterios más cualitativos para la evaluación. Gracias, Presidente. Muchas gracias, subsecretaria. ¿No hay más palabras?
Entiendo que no. No, no se preocupe. No se preocupe, lo agradezco mucho, pero no se preocupe. Pero entonces, si no hay más intervenciones, corresponde entonces entrar en la votación de la iniciativa. En la votación en general, por supuesto. Está pareado el diputado Rey. En votación, entonces, señora secretaria. Sí. Presidenta, justamente iba a dar cuenta del pareo entre la diputada Daniela Serrano y el diputado Hugo Rey. En votación general, entonces, el proyecto de ley. Diputado Badilla. Yo en pocas oportunidades estoy de acuerdo con el diputado Rey, pero en este me había convencido y está pareado. Pues me convenciste que hay que rechazar este proyecto. ¿Sabe, Presidenta? Por lo siguiente, yo creo que no es bueno que sigamos legislando sobre lo que ya existe norma y que ha estado operando. Por eso creo, como lo decía el diputado Rey, que este proyecto es total y absolutamente innecesario. Y como muy bien lo decía la subsecretaria, es voluntario. Y los colegios tendrán que ir adaptándose a estos sistemas de evaluación si así lo estiman. Por lo tanto, creo que este proyecto lo debemos rechazar. Y por eso voto en contra. Diputado Camaño. A favor, señorita secretaria. Diputado Cornejo. Diputada Medina. A favor. Sí, estaba acá. Diputada Molina. Solamente una pequeña justificación de mi voto. En la primera infancia, la verdad es que evaluar a los niños solo por lo cognitivo es bien complejo, ¿m? y no relevar lo que son otras habilidades sociales que son tan importantes hoy día para la vida, la empatía, la autoeficacia, la autoestima. Y el poder trabajar con otros, el poder trabajar en equipo. O sea, hay muchas cosas que no se evalúan y son importantes, así que yo voy a votar a favor. Diputada Plasencia. Sí, Presidenta, mire, yo entiendo que no todos tengan la misma visión respecto de lo que debiera significar la evaluación como proceso formativo, y en el fondo exista una visión mucho más rígida, conductual y tradicional, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la educación hoy día, y no considerar que en el proceso de desarrollo y de transición entre lo que significa lo que conocemos como los niveles de prekinder o kinder a la escolarización propiamente tal, requiere de un reconocimiento de que esa transición debe llevar de la mano un proceso formativo y evaluativo que dé cuenta de énfasis. Y el énfasis en el desarrollo de cuestiones que van a ser la base para enfrentar de mejor manera los niveles superiores, ¿no? En todo lo que significa también el desarrollo de un currículum más amplio. En fin, como habilidades de distinta índole que no pasan solo por los elementos establecidos en lo que tradicionalmente se conoce como las materias, ¿no? De las distintas asignaturas. Y ese es un proceso de transición que hoy día se reconoce como importante de establecer con claridad y no dejar, más allá de que cada colegio pueda tener su proyecto educativo, no dejar que unos niños o niñas tengan mejores condiciones para llevar adelante ese proceso de transición en desmedro de otros, ¿ya? Yo entiendo que con esto se está propendiendo a que los establecimientos educacionales, las comunidades escolares, además puedan tener un periodo en el que se adapten, ¿no? Y que lleven adelante además procesos de reflexión que les permitan hacer esta transición de mejor manera. Por lo tanto, no es de un momento a otro. Y porque todos sabemos que la educación son procesos, ¿no? Y varios de ellos bastante más largos de lo que uno quisiera, pero es parte de la realidad si queremos hablar de una educación integral y de calidad.
Entonces, me doy toda esta explicación, Presidenta, porque sé que no todos tienen que conocer necesariamente cómo esto se da en las escuelas. Y creo que es importante dejarlo como antecedente. Yo, Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto. Gracias. Diputada Rafael. Presidenta, yo casi bajo la misma lógica de la diputada Plasencia, pero tengo absolutamente una mirada distinta. Creo que primero existe un sistema en que un decreto que permite hacerlo, pero esto no hace medir otros parámetros, como lo señalaba la diputada Molina, sino que las mismas materias se miden de distinta manera. Vale decir aprobada, no aprobada, suficiente, muy bien, muy bueno. Son otras escalas distintas. Y esas escalas después finalmente a fines de año tienen que tener una nota, como dijo la subsecretaria. Y esa nota podría ser un 7 en un colegio y en otro colegio puede ser un 6,5, bajo el mismo estándar. Entonces eso hace absolutamente que las escalas sean injustas, porque sean diferentes y no poco equitativas en diferentes colegios, un mismo objetivo. Entonces, creo que si hay un colegio que decide hacerlo, me parece bien porque existe un decreto, pero que exista la imposición de que todos los colegios lo hagan, creo que hoy día no estamos para ese tipo de experimento, habiendo tantos problemas que tenemos en la educación. Hagamos lo que tenemos que hacer y prioricemos otros temas más importantes para poder mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, rechazo el proyecto. Diputado Cornejo. Diputado Cornejo. En contra, secretaria. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor secretario. Por su intermedio, saludo a los presentes. Bueno, entiendo que esto está, según lo que analizamos, como facultad dentro de las normas que regulan las evaluaciones y, por lo tanto, los establecimientos educacionales que deseen pueden salirse de la regla general y pasar a esta forma de evaluación distinta. Y siendo así las cosas, entonces no tiene mucho sentido y, es más, implicaría una obligación forzosa. Y eso también concuerdo con lo que dice la diputada, que está bien que sea una opción, pero tal vez no una obligación, porque de hecho es el lenguaje que tenemos hasta hoy día de evaluación que nos hace sentido, y si a alguna comunidad le hace sentido permanecer así y facultativamente podría mutar a un sistema distinto y decide no hacerlo, no veo la razón de forzarlo a aquello. Por lo tanto, mi voto es abstención. Diputado Santana. Yo voy a votar a favor, señora secretaria. Quisiera dar solamente un pequeño parangón, porque al inicio de la comisión estábamos hablando de los puntajes de la PAES, y ha habido un tránsito también de algunos años hasta la fecha en orden a darle más valor precisamente al esfuerzo que el estudiante realizó durante su vida escolar para poder ingresar justamente a estudios de educación superior. Lo digo porque antes el NEM particularmente y el ranking del estudiante dentro de un mismo establecimiento tenía un porcentaje mucho menor al que tiene hoy. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con cómo se valora la trayectoria educativa de una persona para poder ingresar a una institución de educación superior. Incluso, con la Eli estuvimos hace algunos meses atrás en el aniversario de esta política pública. Estoy haciendo un parangón con la educación media, a pesar de que este es una modificación para la educación escolar. Y estuvimos en los 10 años del PASE, que es una política que se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet para facilitar el ingreso de estudiantes públicos, de liceos públicos, a instituciones de educación superior sin necesidad de la PSU. ¿Y eso por qué se hace? Se hace, entre otras cosas, porque se reconoce que un estudiante que a lo mejor no obtiene las mejores calificaciones en un establecimiento, no obtiene el puntaje necesario para poder ingresar, puede, en las exigencias que tiene, adecuarse a exigencias mayores si es que el ambiente, si es que la institución lo establece, y reconociendo justamente que es un buen estudiante. Eso ha pasado no solamente con el PASE. Yo recuerdo cuando estaba en la U, se crearon los cupos de equidad en la Chile.
Y fue una buena experiencia. Y lo que decía ese ejemplo, al menos con las personas que llevaron adelante los cupos de equidad, era que el estudiante que provenía de un establecimiento público, en el primer año de la universidad no tenía muy buenas calificaciones. El segundo año las mejoraba y el tercer año ya era un estudiante destacado. Entonces hago esta comparación con la educación superior, con el ingreso a la educación superior particularmente, porque yo creo que en general el país debiese revisar mayormente los instrumentos de evaluación que tiene. Reconocer, por supuesto, las trayectorias educativas, pero no necesariamente ver en una calificación el instrumento para poder evaluar a un estudiante, si todos finalmente tienen talentos y tienen cualidades. Termino solamente, Presidenta, con algo que pasó hoy día casi parado, ojalá, que yo creo que todos recibieron, que es como tercer año que se hace, porque el diputado Schubert nos entrega todos los años un calendario con dibujos. Y quien hace esos dibujos es su hijo, él lo contó acá una vez. Bueno, hago mención de esto porque yo creo que todos los estudiantes tienen talentos, todas las personas tienen capacidades, y el rol que tiene el Estado, y particularmente en el sistema educativo, es poder reconocer, identificar esos talentos, esas destrezas que tienen las personas. Y eso no necesariamente se tiene que encarcelar en una calificación. Yo voto a favor. Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Yo lo primero que quiero hacer es reconocer el esfuerzo de transversalidad que tiene este proyecto de ley, porque este es un proyecto iniciado como autor por el senador Quintana, pero que también cuenta con la firma del senador Chaguán, del senador Osandón de la derecha, de la senadora Proboste de la Democracia Cristiana, del senador Latorre, del Frente Amplio. Es un proyecto bastante transversal y que yo creo que da cuenta de que es precisamente un debate necesario, un debate que todas y todos compartimos, darle una revisión a nuestro sistema de evaluación en los establecimientos educacionales y el impacto que tienen los procesos de aprendizaje. Porque no podemos decir que las notas son iguales a procesos de aprendizaje o el valor numérico es igual a objetivos de aprendizaje. Son cosas distintas y creo que eso es lo que tenemos que abordar también, y creo que este proyecto da la posibilidad de que en el primer ciclo del proceso educativo de las y los estudiantes podamos incorporar otros criterios que no impliquen que las y los estudiantes estudien solamente para sacarse una nota, sino que podamos incorporar criterios más cualitativos que nos permitan ampliar precisamente los objetivos que nos ponemos para los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes, y también tener una relación distinta de las y los estudiantes con su propia evaluación. Creo que es un debate necesario de dar, por cierto, hay que estudiarlo pormenorizadamente, hay que ver si podemos hacerle mejoras a este proyecto. A eso yo estoy completamente abierta, pero creo que la propuesta y la idea en general es buena. Creo que es una idea, un debate necesario, y por eso yo voy a votar a favor, porque creo que es muy importante que primero demos estas discusiones, porque no es un tabú sacar el valor numérico de este primer ciclo, y en segundo lugar porque precisamente tenemos que entender también el impacto que tiene para las y los estudiantes tan pequeños el valor numérico de las notas. Tiene un impacto sin duda, y no puede estar solo centrado en ello su proceso de aprendizaje. Podemos hacer un proceso de evaluación mucho más flexible, contextualizado, cualitativo, que responda finalmente a lo que necesitan las y los estudiantes en ese primer ciclo. Así que yo voto a favor y espero que podamos sacar adelante esta iniciativa pronto. Eso es todo, secretaria. Sí, un segundo que tiene que dar la secretaria la votación. Sí, voy a dar el resultado de la votación. Por la afirmativa 6 votos, 3 en contra, 1 abstención, Presidenta. Aprobado en general el proyecto. Diputada Molina tiene la palabra. Yo quería comentar, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde yo viví varios años y mis hijos menores hicieron toda la enseñanza media, no colocan notas con números, es A, B o C. O sea, A son todos los buenos, los mejores, los que más estudian, los B regulares y los C mal. Entonces también eso se está usando en otros países, de no usar, o si no usar espectros más amplios, del 1 al 10, de manera de que no sea tan restringido, claro. Entonces esto no es algo nuevo. ¿Ah? A mí me llamó la atención en Estados Unidos que yo decía la papa, nunca te ponen un 1, nunca te ponen un 3. Mamá, me saqué una A, pero tú no, A o B. Pero a mí me gusta eso, creo que además genera menos ¿cómo podríamos decirlo? Yo sé que la competencia no es mala,
pero cuando se exacerba demasiado la competencia tampoco es bueno. Muchas gracias, diputada Molina. Ahora tenemos que establecer el plazo de indicaciones para este proyecto. A ver. No, el lunes es razonable, un proyecto corto. Me parece que tiene un artículo y uno transitorio, me parece. No, es que no sé si hay registros de aquella época, fueron quemados. Pero un segundo, diputado Badía, adelante. ¿Cuál es la duda? Y a la subsecretaria le hago la consulta. Para mí es súper importante el tema del esfuerzo, ¿ya? El mérito, en fin. ¿Cómo resolvemos el problema aquel que está en el borde de suficiente a, no sé, ¿cuál es la otra calificación? No, pues para arriba estoy dando. Bueno, ya. Porque aquel que está en el borde de pasar de suficiente a bueno, no es lo mismo que aquel que está en el límite inferior de suficiente. ¿Cómo reconocemos eso? ¿Cuál es la diferencia? No, porque entre el 1 y el 3.9 hay diferencia. Deje que la presidenta me dé la palabra. Perdón. Subsecretaria, tiene la palabra, perdón. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que es súper interesante el debate que se abre aquí, por lo siguiente. La nota es un número que desde el sistema se pone para, no para evaluar. Es bien importante distinguir lo que es la evaluación de la calificación. La nota lo que hace es que califica algo. Ahora, si ustedes se fijan, los niños pequeños, de hecho, en jardín infantil, en la educación parvularia, no existe la nota, ¿ya? Y ahí existe una aproximación, si ustedes lo piensan, piénsenlo respecto a sus hay hijos. Criterios, por cierto. Por cierto, hay criterios para esa evaluación, pero en el fondo lo que quiero levantar es que los niños pequeños traen el interés por aprender, la curiosidad, esa búsqueda de poder conocer el mundo. Y lo que pasa muchas veces, y a eso apunta de un modo muy estratégico este proyecto de ley, que lo que hacemos en la escuela es que al ponerle una nota y decir, le pongo da lo mismo, aunque sea un 7, un 6 o un 4 o incluso una nota roja, yo termino esto y paso al tema siguiente. Entonces no se le da un enfoque más de ir aprendiendo en base al proceso, sino que se va como desconectando el proceso educativo y la curiosidad natural de los niños al ponerle una nota que cierra el proceso y pasa a lo siguiente. Yo creo que un proyecto como este y un enfoque mucho más orientado a visibilizar el aprendizaje y a retroalimentar el proceso de aprendizaje tiene un tremendo potencial para eso que plantea usted, por su intermedio, presidenta, diputado Bobadilla, que es cómo potenciar este tema del esfuerzo y yo diría incluso un poquito más allá, el tema del gusto por aprender. Los niños, las niñas traen mucho ese interés por aprender desde muy pequeñitos. Eso es algo que los adultos enseñamos o que los adultos desincentivamos. Y muchas veces con un enfoque excesivo en la nota, desincentivamos el esfuerzo para aprender. Y aquí hay preguntas que uno se puede hacer, incluso desde lo personal. ¿Cuántas veces uno le pregunta a los niños qué nota te sacaste? Versus que preguntarle, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cosa te está costando aprender? Y podría yo o algún hermano o alguien ayudarte a aprender mejor. Al tener la nota y al tener el peso que tiene la nota en el proceso educativo, muchas veces lo que eso termina teniendo es que termina asustando, desincentivando el interés por seguir aprendiendo de los niños. Y yo creo que entonces el tener un proceso que nos permita centrarnos más en el aprendizaje potenciaría esto que yo comparto, es muy importante. ¿Cómo hacemos para que los niños y las niñas, por ejemplo, perseveren cuando están aprendiendo algo? Todos tenemos cosas que nos cuestan aprender. Todos, yo, ustedes, todos hemos tenido en nuestras vidas. El punto es cómo uno dice, ok, me saqué un 4 y paso siguiente al otro, o me saqué un 3 y paso a lo otro, o cómo pregunto en qué necesito apoyo y cómo sigo aprendiendo. Yo creo que este proyecto
Claro, en sí mismo es un hecho muy puntual y acotado que efectivamente lo permite el decreto 67. Ahora, el decreto 67 lo permite para los que lo quieran. Lo que hace este proyecto es que hace que todo el sistema se mueva a una cultura de enseñanza y de evaluación que sea mucho más centrada en el aprendizaje más que solo en la nota. Y yo creo que eso nos ayuda mucho a esto que usted plantea como podríamos decir enfoque en el mérito o enfoque, yo diría, en el gusto por aprender, en la confianza en que se puede seguir aprendiendo. Y yo confío que un proyecto como este avance en esa línea. Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora, para cerrar este punto, tenemos que fijar el plazo de indicaciones. Lo que se había propuesto era que fuera el lunes 13. ¿Habría acuerdo con ello? ¿El lunes 13 para el plazo de indicaciones? Acordado entonces. Con eso damos por cerrado este primer punto de la tabla y nos corresponde pasar al segundo punto, que es iniciar la votación en particular del proyecto de ley de origen en moción de la diputada Marcia Rafael y otras, que modifica normas legales que indica para mejorar la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior. Este se encuentra en primer trámite constitucional. Para eso tenemos la presencia del subsecretario don Víctor Orellana. Así que, sin más, nos corresponde entrar en votación. Oh, pero casi me atacaste. Perdón. Yo digo que las votemos en paquete todas. Así funciona la democracia. Pero si confían en nosotras, podemos votarlas todas al tiro y terminamos la sesión. Yo también creo lo mismo. Yo confío plenamente. No, pero estamos en votación. Diputado Badilla. Yo la verdad, Presidenta, creo que este tema, el tema anterior también es importante, pero yo creo que este realmente es de una trascendencia no menor. Entonces vamos uno por uno. Porque apunta, Presidenta, ¿sabe qué? A visibilizar un problema que muchas veces se oculta producto de que no hay respuestas de parte de la institucionalidad cuando hay situaciones tan graves de acoso en los planteles de educación superior. Y por eso creo que este proyecto, Presidenta, no es importante, creo que es muy importante porque creo que da una señal, una luz, en el sentido de que exista más confianza para hacer las denuncias. Porque reitero, muchas alumnas particularmente no denuncian porque no confían en el sistema, porque no ven respuesta de parte del sistema. Por lo tanto, todo lo que hagamos para facilitar la denuncia y proteger la víctima, creo que es bienvenido. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Badilla. Comparto completamente lo que usted señala. Hay muchas que venimos trabajando hace años precisamente por el tema de la violencia y la discriminación en la educación superior, así que sin duda este proyecto es un gran aporte y por cierto, por eso pudimos trabajar junto con la diputada Rafael indicaciones de conjunto que representen distintos sectores, distintas visiones que precisamente enriquezcan este proyecto. Así que sin más, corresponde entrar en votación, así que ruego a la señora secretaria que lea la primera indicación que corresponde. Presidenta, la primera indicación es de las diputadas Rafael y Schneider para intercalar el siguiente numeral 1 nuevo en el artículo primero del proyecto. 1. Intercálase un párrafo segundo nuevo en el literal 1 del artículo 20, pasando los actuales párrafos segundo y tercero a ser tercero y cuarto respectivamente del siguiente tenor. Las investigaciones disciplinarias que se lleven a cabo por las instituciones de educación superior no serán reservadas para los funcionarios fiscalizadores de la superintendencia, los que deberán de restricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley. Eso es, Presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra. Si no hay intervenciones, a mí como una de las autoras de la indicación me gustaría poder explicar, porque según lo reportado por la Superintendencia de Educación Superior, ante denuncias realizadas por estudiantes ante ella, ha habido dificultades para acceder a la información de los diputados. Estoy tratando de explicar precisamente la primera indicación. Según lo reportado por la propia Superintendencia de Educación Superior, ante denuncias realizadas por estudiantes, ha habido dificultades para acceder a la información de los sumarios iniciados al interior de las instituciones de educación superior, dado que esto es considerado confidencial. Pese a que la Superintendencia tiene la atribución de acceder a dicha información, una norma explícita en este sentido evitaría la resistencia de las instituciones de educación superior a entregar dicha información, como ha ocurrido hasta ahora. Es decir, esto busca flexibilizar un criterio, una facultad que ya tiene la Superintendencia de Educación Superior, pero esto busca hacerlo más fácil precisamente para las y los estudiantes denunciantes. ¿Qué pasa con las víctimas? Le puedo leer la indicación que ya se dio lectura, pero las investigaciones disciplinarias que se lleven a cabo por las instituciones de educación superior no serán reservadas para los funcionarios fiscalizadores de la Superintendencia, los que deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley. Remítase al artículo 30 y ahí verá que en el fondo lo que estamos viendo es precisamente las facultades que tiene la Superintendencia para trabajar con las denuncias de las y los estudiantes. No, artículo 30. O sea, es que está también el artículo 20, pero también está el artículo 30. Solo una curiosidad. ¿Y por qué no se agregó para los fiscalizadores de la superintendencia y las víctimas? Porque da la impresión de que al ser reservado, ni siquiera las víctimas van a conocer. No. La superintendencia es la que tiene que notificar a las víctimas de ese tipo de información. ¿Y las víctimas pueden tener acceso a través de la superintendencia? A través de la superintendencia. ¿Cómo más adelante? Sí, esto lo vamos a... Por eso, vamos paso a paso. Bueno, si no hay más intervención, entonces le damos con la votación. En votación. Primero. Para hacer el intento, ¿habría acuerdo para aprobarla unánimemente? ¿Sí? Aprobada la primera indicación. ¿Y si la repetimos para la segunda? No, era broma. Señora secretaria, le ruego pueda darle lectura a la segunda indicación. Indicación es para sustituir el numeral 1 del proyecto, que pasa a ser 2, por el siguiente. 2. Introduzcanse las siguientes modificaciones al artículo 43. 2.1. Intercálese un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor, pasando los actuales incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente. En el caso de que se iniciaren procedimientos sancionatorios o acciones de fiscalización a raíz de denuncias realizadas por vulneración a las obligaciones contenidas en la ley número 21.369, estos deberán realizarse con celeridad y prioridad respecto a otros procedimientos sancionatorios o acciones de fiscalización. 2.2. Suprímese del inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la frase "y existieren razones fundadas para ello". Y 2.3. Agrégase un inciso final nuevo del siguiente tenor. En los procedimientos sancionatorios iniciados por vulneración de las obligaciones establecidas en la ley 21.369, quienes figuren como víctimas en los mismos tendrán acceso a todos los antecedentes del procedimiento, quienes podrán solicitarlos directamente a la superintendencia, a la que deberá entregarlos en un plazo de 10 días hábiles desde la realización de la solicitud. Eso es. Muchas gracias, señora secretaria. Como verán, ahí efectivamente se hace cargo de precisamente lo que señalaba el diputado Badía, de que las víctimas tengan acceso también a esta información. Diputada Molina. Sí, esto queda súper claro para cuando los procesos de acoso son dentro del establecimiento de educación superior. ¿Qué pasa con, por ejemplo, alumnos en práctica que están en una empresa o en una fábrica, o en el caso de los estudiantes de la salud que están en campos clínicos que no son tienen convenio con la universidad, pero no tienen la universidad ningún tipo de superioridad o de capacidad de poder intercambiar en ese ámbito del acoso?
Diputada Rafael, no sé si quiere referirse a ello. Yo entiendo que el proyecto no refiere a las normas que tienen que ver con las prácticas profesionales. Eso es un tema que tenemos que abordar, pero que según lo que tengo, según la información que yo tengo y las indicaciones que hicimos, eso queda fuera de este proyecto de ley, algo que se regiría por las mismas reglas que son actualmente. ¿La diputada Plasencia me había pedido la palabra? ¿O no? Lo aluciné, ¿no? Eso. Presidenta, sí, solo para señalar que esto está contemplado en Ley Karim, la situación que se pregunta de los estudiantes en práctica. Y también en el proyecto que vamos a ver en la Comisión de Salud a la vuelta. No, hoy día, digamos, a la vuelta del breve receso que vamos a tener. Superintendencia. No, sí, eso es algo complejo. De hecho, es algo que planteamos también en la discusión de salud mental. Claro, que está ocurriendo muy fuerte. De hecho, hubo un caso a principio de año, el caso de la estudiante Catalina Callazaga, que fue muy noticioso precisamente porque ella se quita la vida a raíz de malos tratos y vulneraciones que vivió en su práctica profesional. Por cierto, ese es un tema muy relevante, pero yo creo que todavía tenemos mucho que legislar ahí. Dicho eso, al parecer no hay más palabras sobre esta indicación. ¿Habría acuerdo para aprobarla unánimemente? Aprobada. ¿Y habría acuerdo para aprobar las indicaciones en paquete? No lo ha. Ya, no, sí. Era solo un intento. Cumplo con mi deber. Cumplo con mi deber. Señora secretaria, por favor, dele lectura a la siguiente. Sí, la indicación número 3 es para suprimir el numeral 2 del artículo primero que incorporaba un nuevo artículo 43 bis. No, la indicación número 3, la página 4 del comparado, para suprimir el numeral 2 que agregaba un nuevo artículo 43 bis. Porque se traslada la indicación que ya aprobamos, la 2.3. ¿Habría acuerdo para aprobarlo unánimemente? Aprobada. Ruego dar lectura a la próxima, señora secretaria. La indicación 4 de las mismas diputadas es para sustituir el numeral 3 del artículo primero por el siguiente. 3. Sustitúyase en el inciso primero del artículo 44 la frase: formulados los cargos a una institución de educación superior o una vez sancionada o absuelta, no, por la siguiente: acogida a tramitación la denuncia y notificación y notificada esta a la institución de educación superior o una vez sancionada o absuelta esta, no sé. Esa. Solo para explicar esta indicación, porque queda truncada y su redacción, esto es un C sin tilde, claro, queda en punto suspensivo, pero esto amplía la protección a presuntas víctimas, que consiste, por ejemplo, en la prohibición de represalias contra las víctimas, no solo desde formulados los cargos, sino desde antes, desde que se acoge a tramitación la denuncia. Y esto también aclara que también aplica para después, una vez sancionada la denuncia o absuelta la persona denunciada. Es decir, una protección para la víctima antes y después. ¿Habría acuerdo para aprobarla unánimemente? ¿Habría acuerdo? Aprobada. Ruego, señora secretaria, que pueda dar lectura a la siguiente. La indicación 5 es para incorporar el siguiente numeral 4 nuevo al artículo primero. 4. Sustitúyase en el inciso primero del artículo 46 la frase: por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la superintendencia o en el que se señale en la denuncia según el caso por la siguiente: a través del correo electrónico que tenga registrado ante la superintendencia. Muchas gracias, señora secretaria. Esto fue una sugerencia de la superintendencia cuando vino a exponer sobre el proyecto, solo para que lo tengan presente. Ofrezco la palabra a las y los parlamentarios, la diputada Rafael, diputado Schubert. Gracias, presidenta. Sí, hay una frase que se está utilizando ahora con las notificaciones por correo electrónico que se le adiciona, que es algo así como notificado a través de correo electrónico con comprobación de recepción, una cosa así.
para evitar esto que quede ahí en el buzón de Ajá. bandeja de entrada y que nunca Perfecto. se haya chequeado. Creo que sería prudente, dado que me parece bien ir a la parte digital mucho más rápido y todo, pero tener certeza que llegó. Eso. Creo que lo podemos Yo creo complementar que podemos, de ¿cierto? acuerdo completamente. Para, ¿no? para dar certeza respecto a la notificación. Solamente eso. Gracias. Es que hay un término que se utiliza, que lo he visto en otros proyectos, que es algo así como previo control electrónico de su recepción, algo así, que en el fondo yo puedo chequear que es como la carta certificada que se recibió, en este caso el correo que llegó. Pero a mí me surge la única duda, es ¿quién responde el correo? No, es que parece que no se responde. Es saber que ese correo llegó a la casilla correspondiente, eso. O que se abrió, eso. Ah, es una herramienta digital. Sí, ah. Para evitar que la persona pueda señalar que desconoce que le llegó una notificación. Porque, por ejemplo, yo no ocupo mi correo. Ah, por ejemplo. perfecto. Y Sí, así yo es creo que válido. eso se puede incorporar, no habría Solo problema, para ¿no? mejorar la... Nadie tiene una observación. ¿Habría acuerdo para ello? Perfecto, acordado. ¿Y habría acuerdo para aprobar unánimemente la indicación? Aprobada. Ahora somos 3. Y Stefan Schubert. Qué bonito suena. Qué bonito suena. Sonaría mejor si dijera Sergio Bobadilla. Y aún mejor si dijera Alejandra Plasencia. Ah. Alá. No, por favor. Juan Santana también, Elia Molina. Todos, Víctor Orellana, todos. Por favor, denle lectura a la indicación número 6, señora La secretaria. indicación 6, Presidenta, es para modificar el artículo 55 de la siguiente forma. A. Incorpórase en el literal A, después de la frase Subsecretaría de Educación Superior, la expresión la Superintendencia de Educación Superior. B. Intercálase el siguiente literal F nuevo pasando el actual a ser G y así sucesivamente. F. Incurrir en infracciones a las obligaciones contenidas en los artículos 4, 6, 7 y 9 de la Ley 21.369. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la indicación. ¿Habría acuerdo para aprobarlo unánimemente? ¿Sí? ¿Acordado? Acordado. Aprobado. Era una adecuación legal nada más, así que no debería haber... nos quedan 2 votaciones, o sea, 2 indicaciones. Ojo. La indicación 7 es para agregar al final del inciso primero, para sustituir el numeral 1 del artículo 2 del proyecto por el siguiente. Agrégase al final del inciso primero del artículo 10, después del punto y aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase. En el caso de que los hechos que dan origen a un procedimiento ante la superintendencia sean también de conocimiento de un proceso judicial en curso, la superintendencia deberá remitir los antecedentes de que cuente al tribunal respectivo, ya sea solicitud de la parte interesada de oficio en un plazo de 5 días hábiles. En caso de que la denuncia se haya realizado bajo reserva, se mantendrá en dicha calidad por el tribunal que conozca el proceso. ¿Habría acuerdo para aprobar unánimemente la indicación? Aprobada, entonces. Aprobada. Ahora finalmente la número 8. Número 8 es para sustituir el numeral 2 del artículo 2 del proyecto por el siguiente. 9. Sustituyase el inciso segundo del artículo 10. Está ahí sin micrófono. Perdón. La frase la obligación establecida en el inciso tercero del artículo por la siguiente. Las obligaciones establecidas en los artículos 4, 6, 7 y... Y punto. Sí. Esto básicamente, para que lo tengan presente, amplía y mejora las atribuciones de fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior en materia de acoso sexual. Porque esto es necesario en virtud de todos los casos que han llegado a la Superintendencia. Entonces necesitamos ampliar su capacidad y sus atribuciones, por lo tanto. ¿Habría acuerdo para aprobarla unánimemente? Aprobada. Y ahora tenemos que aprobar el resto de los artículos sin indicación, si es que no me equivoco. ¿Habría acuerdo para aprobarlos en paquete? ¿Todos los artículos que no fueron indicados? Aprobado entonces. Con eso damos por aprobado en particular el proyecto. Felicitamos a la diputada Marcia Rafael como su autora y por cierto la propongo como informante, si es que la comisión lo tiene a bien. El feminista. ¿Habrá acuerdo para que la diputada Rafael sea la informante? Le ofrezco la palabra, diputada Rafael. Gracias, Presidenta. No, yo solamente quiero agradecer el apoyo absolutamente transversal de todo, de la unanimidad de los
de los integrantes de esta comisión. Y creo que esto, Presidenta, hace justicia efectivamente por todos aquellas estudiantes que están hoy día en educación superior, que pasan por esos malos momentos. Y además, yo soy de región, por lo tanto, sé perfectamente de aquellos estudiantes que no están en sus hogares, que tienen poca contención emocional y que por Dios que pasan dificultades respecto a estas situaciones. Y que además señalar que no es un tema solamente de la izquierda, Presidenta. Este es un proyecto que lo presenté yo como integrante de un partido de derecha, que también somos sensibles a estos problemas, somos sensibles a estas situaciones que pasan igual las mujeres y que por supuesto estamos siempre dispuestos también a apoyar y que sin desconocer que existe también un trabajo de la Superintendencia de Educación Superior, también había mucha falencia. Y este proyecto hace justicia con aquellas mujeres que lo están pasando mal. Hoy día estamos viendo los estudiantes de medicina que están en práctica, que están pero que se ha popularizado el tema, que no solamente es en un hospital, sino que es en general y que en el fondo se está dando a la luz, porque esto ha sido hace mucho tiempo que se está dando. Entonces, casi que hacen competencia cuál es el primero que llora, cuál es el primero que... Entonces, es importante que estos temas salgan a la luz y que podamos también nosotros como legisladores hacer algo para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y que cada día vayan mejorando. Así que agradezco esta situación y esperamos que este proyecto de ley vaya a hacer justicia con aquellos alumnos que no lo están pasando bien y que nace también del producto de una alumna que lo pasó pésimo, que salió de Derecho con nota 7, pero lo pasó pésimo también con este tipo de situaciones estudiando Derecho y le aprovecho de hacer un reconocimiento a ella. Así que muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Rafael. Por cierto, esto es un tema que tiene que ser transversal y se agradece profundamente la iniciativa que usted ha tenido junto a las otras parlamentarias a sacar adelante este proyecto. Así que, dicho eso, hemos completado los 2 objetos por los cuales fue citada la comisión, así que por haberse cumplido el objeto, esta se levanta.